Ella empezó a hablar de psicoanálisis y listo, ya está, me enamoré. Porque una persona construye una familia donde en ese vínculo hay violencia. ¿De dónde salió esto? ¿De dónde lo aprendí? Porque ahí vos lo desarmás. ¿Cómo es tu vínculo con tu mamá? Lo tenemos que preguntar. Porque cuando vos sos madre, la infancia se te viene encima. Tu propia infancia, quieras o no. Llegas y le gritás a tu hijo todos los días, eso es violencia. Científicamente está comprobado que la no validación de las emociones lo que permite en ese niño es que aflore la sensación de no puedo sentir. Que a veces la respuesta está más adentro, donde no queremos ir, no queremos revisar nuestra infancia porque nos duele. Porque el límite tiene dos caras, el no y el sostén. O sea, si tenés un hijo, debería ser ley tener que revisar tu propia infancia, creo yo. Me encanta, pero me frustra. Como, bueno, las dos cosas. Me encanta y me frustra también el y, sacar el pero. ¿Qué hay detrás de un diagnóstico? ¿Qué pasa antes de que un médico diga está todo bien o tenemos que estudiarlo mejor? Mi nombre es Delfina Perry y esto es Biosalud 360, el podcast donde exploramos qué hay detrás de la medicina. Bueno, Débora, antes que nada, muchísimas gracias por venir acá a compartir esta charla. Un placer. Antes que nada, para empezar, me gustaría saber cómo nació tu interés por el psicoanálisis. Bueno, por el psicoanálisis nació mucho tiempo después de empezar psicología. La verdad es que yo cuando salí de la secundaria empecé a estudiar diseño de modas. Ya sabía que quería estudiar diseño de modas y psicología, pero empecé psicología, sentí que sentí que era mucho para mí en ese momento. Entonces dije, bueno, voy a empezar mejor por diseño de modas. Cuando terminé diseño de modas, empecé a estudiar psicología. Pero yo quería estudiar arte-terapia, en realidad. Pero cuando fui a averiguar, para arte-terapia tenías que ser el licenciado en Bellas Artes o psicóloga. Sí. Entonces dije, bueno, estudio psicología, ¿no? Directamente el destino es psicología. Así que bueno, empecé a estudiar psicología y yo quería enfocarme en terapia cognitiva conductual, que tiene que ver con, digamos, una teoría más de Beck, que tiene más que ver con cuestiones que trabajan más el síntoma, los pensamientos, las creencias, las emociones y cómo interaccionan estas áreas entre sí. Pero en tercer año me tocó, viste, para mí siempre es como el profesor ese que vos idealizás. Me tocó Roxana Castro Bogda, que bueno, hoy no está con nosotros, pero ella empezó a hablar de psicoanálisis y listo, ya está, me enamoré. Y a partir de ahí dije, yo voy a seguir psicoanálisis porque el psicoanálisis trabaja como lo profundo, ¿viste? Trabaja procesos psicológicos. No es como el TCC o MDR o la terapia más junguiana, o sea, Lacan, Bion, Winnicott, Freud. Son todos psicoanalistas que trabajan cómo se conforma la estructura psíquica de un ser humano, que es lo nodal, ¿no? Que es cómo nosotros nos vinculamos con los otros, cómo nos vinculamos con nosotros mismos, cómo vemos y leemos el mundo. El psicoanálisis no va a decir que nos angustiamos, todos nos angustiamos. El psicoanálisis va a decir por qué esa persona se angustia, por qué vos te angustias, por qué yo me angustio. El psicoanálisis no trabaja desde el todos, sino trabaja desde la individualidad, ¿no? ¿Qué te pasa a vos? Más allá de que tu angustia no es mi angustia, son distintas, ¿no? ¿Y se trabaja desde la infancia? Todas las terapias, todas las ramas o escuelas psicológicas en las terapias trabajan siempre en la infancia. ¿Pero por qué? Porque hoy aparece mucho esto de, no, de mi infancia no quiero hablar. Aparecen muchos pacientes así. Y la verdad es que, ¿por qué no hablar de tu infancia si sos vos? Se trata de vos. Todas las terapias trabajan la infancia. Los psicólogos siempre queremos saber por qué hoy un paciente se vincula como se vincula, de dónde sacó vincularse así, ¿no? Relaciones quizás son más dañinas, donde hay violencia, por ejemplo, porque una persona construye una familia donde en ese vínculo hay violencia. Bueno, todo eso radica en cómo incorporó los modos vinculares. ¿Y cuándo los incorporó? Como mamá y papá. El origen nuestro es el parto, ¿no? Después la crianza en un contexto muy nuclear, que es quien ocupa el rol de padre, el rol de madre, que son roles.
Y lo que contornea, tíos, tías, o quienes representan esos roles, ¿no? Porque no todos tienen mamá y papá biológico o no. Pero todo nace ahí. Entonces, me parece re interesante poder pensar, bueno, creo que todos, ¿no? Pero sobre todo las mujeres, yo que me dedico a maternidad, está bueno pensar, bueno, ¿de dónde salió esto? ¿De dónde lo aprendí? Porque ahí vos lo desarmás. No significa que el psicoanálisis va al pasado. El psicoanálisis trabaja con el presente, como todas las terapias, ¿sí? Y todas las terapias, hasta TCC, terapia cognitivo-conductual, te van a preguntar, ¿cómo es tu vínculo con tu mamá? ¿O cómo fue? Lo tenemos que preguntar. Y me parece importante fomentar esto, ¿no? Como que uno tiene que tener interés de volver a su infancia, que no es quedarse ahí, es volver a revisarla y resignificarla. ¿Y qué fue lo que te llevó a dedicarte especialmente a la maternidad y a la familia? Ser madre. Así. Básicamente, sí. ¿Antes de ser madre? No. Antes de ser madre, no. Me iba a dedicar en general neurosis, clínica en general, pero cuando fui madre, me impactó tanto como sujeto, como mujer, la maternidad, que me di cuenta que era demasiado. O sea, nunca una experiencia así. O sea, fue muy abrumadora. Dejando la psicóloga de lado, porque ser psicóloga no me salva las papas, digo yo. No, totalmente. ¿Viste? Entonces, fue una experiencia muy abrumadora, donde tenía muchas contradicciones, emociones que no iban en la línea. De repente me sentía feliz, pero a su vez me sentía muy sola, angustiada, hasta empecé a sentir abandono, ¿no? Y lo que pasa es que cuando uno es madre y es padre también, yo me analizo, o sea, yo hago terapia desde los 15 años. Después interrumpí y ya a los 21, cuando fui mayor de edad, yo decidí que iba a hacer terapia toda mi vida y es el día de hoy, hace 25 años que me analizo. Entonces, nada, me parece que ahí es importante poder revisar que si hay una experiencia que estás transitando que es abrumadora para vos, buscar ayuda. Entonces dije, me voy a dedicar a esto porque, el psicoanálisis, mirar desde el psicoanálisis la experiencia que es un proceso de maternar, es muy positivo y es muy interesante porque hablamos de procesos, ¿no? Digo, ¿qué es lo que se le pone en juego a esa mujer que ahora es madre de su propia infancia? Porque cuando vos sos madre, la infancia se te viene encima, tu propia infancia, quieras o no. Digamos, en el estar siendo madre, en el ejercer con tu hijo, desde un berrinche hasta darle de comer, llevarlo a dormir, los despertares nocturnos, los procesos de control de esfínteres, dejar de pañales, ir al colegio, la adaptación, la sociabilización, todo eso impacta en cómo has vivido tu propia infancia, ¿no? Puedo darte miles de ejemplos, pero científicamente está comprobado que nacen recuerdos a la conciencia, si aparecen recuerdos conscientes que capaz estaban muy inconscientes en ese mismo momento donde uno está ejerciendo ese rol, ¿no? Y además la mujer también tiene procesos psicológicos muy heavy, realmente. Hay muchos duelos, el duelo por el hijo que quería tener versus el hijo real, el duelo por la mujer que ya no soy, el duelo por la madre que yo creí que iba a ser y no soy, el duelo por el esposo que tengo, que ya no estoy muy conforme, ¿no? Que eso pasa un montón. El duelo del padre que creí que iba a darle a mi hijo, que al final no es, porque es el real, ¿no? El ideal no es el real. O sea, hay muchos procesos y también impacta mucho, o sea, cómo fue mi madre conmigo, en cómo yo soy como madre con mis hijos, ¿no? Esa es como que esa cadena transgeneracional se da de manera inmediata. Los psicólogos lo podemos ver muy bien en la interacción de una madre con un hijo, en las conductas, gestos, emociones, lo que dice, cómo lo dice, ¿no? Esto que decís de la madre, viste que uno a veces piensa como, bueno, esto que hace mi mamá yo no lo quiero repetir, o esto que hace sí lo quiero repetir. ¿Se puede como ser tan así, tan frío al decir como, bueno, esto que hace mi mamá no lo quiero repetir con mis hijos, o esto sí me lo quiero guardar y lo quiero repetir? ¿O uno repite inconscientemente lo que vio cuando era chico? Bueno, un popurrí de todo lo que decís. Si vos haces terapia, esa batalla la tenés ganada. Porque vos en terapia revisás todo lo que querés revisar, todo lo que te va surgiendo.
Entonces podés hacer consciente muchos patrones vinculares que los tenés inconsciente, ¿no? No sé, por ejemplo, yo tenía una mamá que no era madre, ¿no? Entonces yo ocupaba el rol de madre y yo la cuidaba mucho, entonces mi mamá básicamente era como mi hija. Eso desde una mirada sistémica lo que demuestra es que en mi ejemplo yo nunca tuve una madre simbólicamente. Sí, tuve físicamente, pero nunca ocupó ese rol. Porque ¿qué hace una madre? Contiene, protege, cuida, ama. Si yo como hija cuido a mi mamá, los roles están invertidos. Entonces, cuando yo soy madre, todo eso se pone en juego. ¿Sí? Se pone en juego porque quizás puede pasar que le doy de más a mi hijo. ¿Sí? No hay un duelo de la hija que fui porque no fui hija. Fui madre de mi madre, ¿no? Y todo eso genera un impacto emocional muy importante y genera síntomas en el niño. Y dar de más tampoco es bueno, ¿no? No. Siempre hay que tratar de encontrar el equilibrio. Ahora, los equilibrios siempre son inestables, siempre estamos en búsqueda de equilibrio, se te desequilibra todo, volvés a equilibrar, ¿no? Y también, ¿qué es lo justo? ¿No? ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, depende el mundo interno de ese niño, el mundo interno de esa madre, de ese padre, o madre-madre, ¿no? Acá no quiero pensar que la familia es un hombre y una mujer, hay muchas dos mujeres, hay mucho de dos hombres, hay mucho de solo una mujer monoparental, hay muchas familias ensambladas, ¿no? Pero todo eso se pone en juego y cuanto menos me revise, más le voy a pasar a mi hijo. Cuanto más revise, menos cosas dañinas le voy a pasar, porque por lo menos reviso y digo, bueno, mira, esto que yo pasé con mi mamá o con mi papá o en mi familia o con mi hermana o en mi núcleo familiar, yo no lo quiero para mi hijo, lo tengo consciente, lo trabajo en terapia y entonces construís otra historia, hay un nuevo comienzo, si no es como que la cadena nunca se corta. Yo creo que uno tiene que decir, bueno, esto sí, esto no. Con el abuso pasa. Familias que hay secretos de abuso intrafamiliar, mayormente son de intrafamiliar, a veces pasa de generación en generación, hasta que en una familia esa persona que sufrió el abuso dice hasta acá, abre el secreto, lo pone a la luz y más allá de lo que suceda, dice hasta acá. Entonces ya eso se cortó ahí porque lo trabajó. Entonces de repente, digamos, en el trabajo de campo se ve que está mucho más atenta a los cuidados de sus hijos, trabaja mucho más ESI, prevé situaciones, le enseña a su hijo sobre intimidad, lo cuida, ¿no? De manera más consciente. No le va a volver a pasar, pero lo revisó. Si no, eso se vuelve a repetir. ¿Y qué es lo que más te preocupa de la maternidad actual? La violencia, que me parece que los padres no saben lo que es violencia. Según Bion, que es un psicoanalista, decía que había una violencia necesaria y otra no necesaria. La necesaria es el discurso, digamos, el lenguaje, ¿no? Digamos, vos a un bebé le decís, hola, mi amor, ¿cómo estás? Y no te entiende nada. No. Ese es un exceso. Sí. Es como si yo te venga a hablar en chino y pretenda que vos me respondas, ¿no? No, es un exceso para vos, o sea, no entendés nada. No podés construir, no podés ordenar mentalmente. Eso es necesario, ¿sí? Si bien se toma como violencia, violencia necesaria, eso es productivo, es constructivo y es constitutivo del psiquismo. Ahora, la violencia no necesaria es lo más normal y común es perder la paciencia en exceso. Hoy, bueno, todas perdemos la paciencia, estamos colapsadas. Bueno, qué sé yo, no sé, ¿viste? No sé, si tendríamos que pensar, todos los meses no podés perder la paciencia. O sea, la paciencia la perdés porque estás transitando un duelo, porque se te murió un familiar, porque te quedaste sin trabajo, pero si vos todos los días llegás cansada a tu casa, tu matrimonio no está bien, no llegás con el dinero que cobras a fin de mes, estás agotada y llegás y le gritás a tu hijo todos los días, eso es violencia. Y ahí no podemos justificar diciendo, bueno, las mujeres estamos muy colapsadas. Sí, obvio que eso nos presionan un montón por todos lados, sobre todo lo cultural y lo social, de cómo debemos ser para ser buenas madres y mujeres y profesionales a la vez, y esposas también, ¿no? Y además sostener un hogar y que además también
Digo, hoy muchas mujeres cobran más dinero, que ganan más que el hombre. Pero bueno, eso no justifica que, como tengo mucha presión, le grito a mi hijo. Después pegar, echarle al tiempo. También es violencia exigirle a mi hijo que me dé algo que él no me puede dar. Un niño de 5 años no puede asociar, razonar, no se va a gestionar sus propias emociones, no va a tolerar la frustración siempre, no siempre va a poder esperar. Si vos retás a tu hijo porque no puede hacer nada de eso, es violento. Porque entonces ahí lo que está faltando es ajustar las expectativas propias, ¿no? Quizás esto, bueno, a ver, no me va a dar todo lo que yo pretendo y mi hijo tampoco me tiene que dar, ¿no? Pero eso aparece mucho. Esto de las expectativas me hizo pensar en, ¿viste cuando los nombres como Soledad, Victoria, cuando los padres eligen esos nombres que ya son como autoexplicativos, Soledad, Victoria, Dolores, te lo digo como los dos extremos, como algo triste, como Soledad, como Sí. Dolores, o también Victoria, como los dos extremos así de los nombres. Sí. ¿Eso pone una exigencia sobre los hijos? El hijo viene a ocupar un lugar en esa familia que ya está predeterminado. Eso es así. Hay teorías, lo dice Bion, Winnicott, Freud, Lacan. Es decir, cuando nosotros empezamos a desear un hijo, ya estamos pensando cómo va a ser ese hijo. Por lo menos en mi ideal, ¿sí? Y muchas veces los niños vienen a ocupar distintos lugares. Lo ideal es que ocupe un lugar sin mucha expectativa, ¿no? Lo ideal sería que uno pueda desear un hijo por el simple hecho de que sabemos que es un niño independiente, autónomo en su pensar, en sus deseos y que va a seguir su camino, que no es mío. Se le dice mi hijo porque lo parí, pero no es mío. No soy propiedad. Y no puedo pretender que sea como yo lo imaginé, ¿sí? Entonces, el respeto, hablando de violencia, el respeto es respetar a ese otro que es distinto a mí, que piensa y siente distinto y dejar que construya su propio pensamiento y sus propias creencias. Porque a veces tu hijo te dice, no estoy de acuerdo y no da a responder, me vas a hacer caso porque te lo digo yo. Porque hay que darle lugar a los niños a que cuestionen, a que confronten teorías, paradigmas, ideas, si no evolucionamos más. Si aplastamos a nuestros hijos para que sean lo que nosotros queremos que sean. O sea, ellos vienen también a que todos evolucionemos. Entonces, me parece que tanto el nombre como, o sea, el nombre es historia, ¿entendés? O sea, yo a todos los pacientes, ¿cómo te llamas? Laura. ¿Y sabes por qué te pusieron ese nombre? ¿No? Es importante también eso. Y a veces vienen a ocupar un lugar de, no sé, un familiar que se murió y le ponen el mismo nombre, o quizás un embarazo perdido previamente. No sé, perdí un embarazo que era un varón, un niño varón, y entonces vuelvo a intentar y tengo otro embarazo y nace un varón y le pongo el mismo nombre. Bueno, ya no estamos hablando de individualidad ahí, ya es un niño que vino a ocupar un lugar que quedó vacío, ¿no? Y probablemente venga a ocupar un vacío más existencial de esa madre, cuando en realidad quizás el proceso más saludable sería darse el espacio para transitar el duelo de la pérdida de un hijo que no tiene nombre, de hecho no tiene nombre. ¿No? La pérdida de un hijo, o sea, vos podés decir, bueno, soy huérfana, viuda, pero no, cuando perdés un hijo no hay nombre, porque en realidad es una experiencia que cuesta mucho procesar psíquicamente, entonces genera muchísima angustia y muchos patrones muy dañinos, pero sí, todos los niños, resumiendo un poco tu pregunta, todos los niños vienen a ocupar un lugar. El trabajo del padre es entender que ese lugar que yo le dejé a mi hijo para que ocupe no va a ser ese, que sea otro, mucho mejor. Entonces yo lo guiaré para que viva esta vida como la quiere vivir, pero con límites saludables, ¿no? Contarle un poquito de qué se trata esta vida. Y estos pequeños gestos de violencia que mencionabas, sin ir a extremos, ¿no? Sí. Cosas así pequeñas, pero de la vida diaria. ¿Cómo pueden impactar en el futuro de ese niño cuando sea adulto? Impactan en su autoestima, en su autonomía. O sea, una cosa es un niño que es independiente emocionalmente, que es autónomo,
Y otra cosa es un niño dependiente, una madre o un padre que todo el tiempo le esté diciendo, te sacaste un 1, no está bien, hiciste la E al revés, por ejemplo, o que le está marcando el error, o cuando, por ejemplo, se enoja, no te enojes tanto, o no es para tanto. O sea, padres que no validan, eso es violencia desde el psicoanálisis. ¿Por qué es violencia? Por el impacto que genera en el niño. No es que es violencia porque es subjetivo. Bueno, no es cuestión de opinión acá. Científicamente está comprobado que la no validación de las emociones lo que permite en ese niño es que aflore la sensación de no puedo sentir. Entonces, ocultar tus emociones, reprimirlas, no gestionarlas, impacta en que no valgo para el otro. Y si no valgo para el otro, entonces mi autoestima no está bien construida, no voy a ser una persona autónoma, al contrario, voy a ser muy dependiente porque voy a estar intentando hacer cosas para que me amen, porque así como soy, genuinamente no soy amado. Y así se entrelazan un montón de variables que son el resultado de estas pequeñas violencias que creen muchas veces que son discutibles, pero no son discutibles. Que vos le digas a tu hijo, estás llorando porque te dije que no al helado, andate a tu habitación y pensá sobre lo que estás haciendo y si seguís llorando no ves la tele, eso es violencia. El castigo, los premios, la no validación, el redirigir todo el tiempo la atención, estás llorando y, ay, no, vení, no pasa nada, vamos a mirar la tele. No, digo, o sea, somos personas que sentimos, que pensamos, que tenemos creencias y queremos comunicarnos. Y los niños también tienen que poder comunicarse. Y si hablamos de alguien violento, ya una violencia más fuerte, ¿generalmente esa gente sufrió violencia también en la infancia o puede haber personas que sean violentas y que los padres hayan sido no hayan sido violentos con él o con ella? Es muy raro que hoy un padre-madre, ¿no? Digo, que es o un tutor o alguien que cumple ese error, mismo hasta un profesor, un maestro, ¿no? En el aula, que sea violento con un niño, seguramente sufrió violencia en su infancia o no tuvo no tuvo una crianza validada, autónoma, independiente, con buena gestión, digamos, con recursos de habilidades sociales, buena sociabilización. A ver, y por otro lado, por ejemplo, te pongo un ejemplo que es muy común, padres que cuando sus hijos hacen un berrinche, les pegan, por ejemplo. O muchos niños, por ejemplo, a los 2, 3 años, cuando hacen berrinches están muy angustiados, los niños mismos pueden revolear algo o pegar. Entonces, los padres con una crianza muy antigua, de repente vienen de un modo más autoritario y es, vos a mí no me pegás. Así que te doy un bife o te pego, no sé, un chirlo en la cola o el tirón de orejas o del pelo o anda a pensar a tu habitación. Eso es violencia. ¿Por qué? Porque, bueno, posiblemente ese padre fue criado así, no revisó su modo de crianza, ahora parece mucho, a mí me pegaban con la chancleta y estoy bien. No estás bien. Ningún niño puede estar bien cuando le pegan con una chancleta porque se puso a llorar o porque no hizo la tarea o se sacó un 1 o, no sé, revolvió un muñequito porque no tiene la inteligencia emocional desarrollada, ni a los 2, ni a los 3, ni a los 4, ni a los 5, ni a los 6, a los 7, ahí más o menos, incluso en la adolescencia todavía hay que seguir trabajando en todo eso y los padres somos sostén, tenemos que sostener eso. Así que sí, la mayoría de las veces han sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Se suele decir que las personas que abusan, por ejemplo, sexualmente de niños, han sufrido abuso en su infancia. Lo que no significa que quienes hayan sufrido abuso en su infancia vayan a abusar, ¿sí? Pero siempre hay una correlación. Por eso a todos los psicólogos, sea cual sea la rama, el inicio de la vida de esa persona a mí siempre me importa. A veces me importa más de lo que le importa al paciente, ¿no? Pero con la construcción y el tiempo le vamos dando interés a eso, pero me parece re importante. No, esto que decías que muchos pacientes no quieren ver su infancia, no quieren hablar de su infancia. Y después esto que decís de que cuando sos madre o padre, aunque no quieras, vuelve tu infancia. Yo siempre digo, el inconsciente es como una olla. La tapa se destapa y cuando aparecen los recuerdos inconscientes no podés decir esto no lo quiero pensar.
aparece. De repente tu hijo está gritando o no sé, en la adolescencia. Viene tu hijo y te dice, bueno, probé marihuana. Y vos, ¿cómo vas a responder ante esa situación? Capaz ahí automáticamente se te cruzó un pensamiento de cuando vos te pusiste en pedo. La primera vez tu papá te repegó, ¿entendés? Y no lo recordabas. Y lo recordás en ese momento, porque todo está ligado, el psiquismo liga todo el tiempo a experiencias de toda la vida. Yo hoy tengo 44 años. Yo tengo 44 años de experiencia. Todas las experiencias quedan inscriptas, dejan huella anémica en el psiquismo. ¿Para qué? Para seguir construyendo otras experiencias más. Entonces, acá adentro, yo tengo mis 44 años. Si yo hoy estoy viviendo algo, yo tengo que buscar en esos 44 años dónde se inició. Porque Débora, la de 5 años, soy yo. ¿No? Quizás está tan lejos que, bueno, que ni me percibo yo. Pero cuando vos te ves en la foto, esa sos vos. Y vos ahí sufriste cosas, no sé, experimentaste felicidades, cosas positivas, negativas, pero esa sos vos, ¿no? Después de muchos años, pero sos la misma. Y todo lo que viviste ahí lo tenés, está en tu psiquismo. En una parte inconsciente, en una parte preconsciente, en una parte consciente, pero está. Está y en todo lo inconsciente, cuando menos te lo imagines, puede llegar a salir y sorprenderte mucho. Y vos trabajás también el sueño infantil. Sí. Pero no sos sleep coach. No. ¿Cuál es la diferencia entre, vos lo trabajás del psicoanálisis, cuál es la diferencia entre los dos enfoques? Bueno, el psicoanálisis lo que hace, que no hacen los coach sleeping porque no son psicólogos, es que pensamos en todo el desarrollo psicoemocional de un niño. Por ejemplo, no vas a descolechar del mismo modo o con las mismas técnicas si tu hijo está en la etapa, por ejemplo, oral secundaria, que es en la etapa donde están saliendo los dientes, donde la succión sigue siendo importante, donde el recurso para dormir es la teta, o por ejemplo muchas mamás llegan y te dicen, bueno, mi hijo siempre se duerme con teta y tiene 1 año, le quiero sacar la teta para que duerma de corrido. Un coach sleeping posiblemente tenga técnicas muy conductuales para llevar ese proceso a cabo. Un psicoanalista dice, no es el momento. Vamos a ordenar tomas o vamos a ver también qué es lo que está pasando a la noche. Quizás dejamos una sola toma a la noche, pero hay que pensar en qué momento del desarrollo psicoemocional está ese niño, pensando en todas las fases freudianas que tienen que ver con cómo se construye el psiquismo. Los primeros 5 años de vida. Oral primaria, secundaria, anal primaria, secundaria, fálica uretral y fálica genital. Son 6 etapas en las que el niño va transitando y que tienen distintos desafíos y van logrando distintas cuestiones, ¿no? Son logros. Asumen facultades cognitivas, recursos nuevos. Por ejemplo, en la etapa oral, todo es succión. Tu hijo llora, succión, lo calmás. Tu hijo está angustiado, succión, no puede dormir, succión, lo calmás, ¿no? En la anal aparece todo lo que es el control de esfínteres. Entonces, el sueño es transversal a todo eso. Un coach sleeping no ve nada de todo esto, ¿no? Va derecho a accionar para llegar a la conducta que es deseada. Pero claro, no sabe de angustias, que angustias es la angustia insostenible, que es la primera, después la angustia depresiva, después la angustia de castración. Es decir, hay un montón de etapas. El complejo de Edipo, un niño que está transitando un complejo de Edipo, por ejemplo, el colecho no es lo mismo que cuando tiene 7 años. ¿No? ¿Por qué? Porque está en otra etapa y porque tiene distintos desafíos y porque hay procesos que están transitando. La llegada del hermanito, por ejemplo. La llegada del hermanito implica cierta cantidad de duelos. Entonces el sueño no lo manejamos de la misma manera si no hay una llegada de hermanito, ¿no? Todo este contexto, aparte lo miramos de una mirada sistémica. ¿Quién es papá? ¿Quién es mamá? ¿Papá hace terapia? ¿Mamá hace terapia? ¿Cómo fue su infancia? O sea, nosotros miramos todo el contexto familiar, miramos los procesos psíquicos de la mamá, del papá, del niño, y a partir de ahí intervenimos en el sueño, porque el sueño requiere cambios muy graduales dependiendo cada etapa. Entonces, esto no lo hacen los coaches sleeping por el simple hecho de no ser psicólogos. Entonces,
tenemos una mirada más compleja. De hecho, el sueño nunca lo abordamos de manera individual, aislada, porque un niño que tiene muchos despertares nocturnos, pero que está transitando el complejo de Edipo, o por ejemplo está dejando los pañales a la vez, nosotros eso lo unimos. No es que es el sueño. Bueno, no me importa lo que le está pasando a este niño. Sueño, vamos a los objetivos. No, nosotros no trabajamos así. Por eso, digamos, no es que yo esté de acuerdo o no con los coach sleeping, pero creo que hay una pata muy importante que es la base familiar que ellos no pueden tener en cuenta porque les falta formación. Entonces, bueno, yo lo trabajo de una manera mucho más interdisciplinaria, con muchas teorías. Psicoanálisis de una mirada sistémico, interviniendo desde la teoría TCC, y pensando en el sueño más pediátrico, más que esto de las fases de sueño, quizás pensar piensa en cuántas ventanas de sueño tiene, que eso en realidad nosotros lo miramos con más profundidad, más que cuántas ventanas o el tiempo de ventanas de sueño, lo que nos preguntamos es qué estímulos tiene en esa ventana de sueño. Bueno, es lo mismo un nene que está en casa jugando, un nene que está en casa con los padres discutiendo, un nene que se fue a un cumpleaños y estuvo 4 horas en un cumpleaños, ¿no? El sueño cambia. Entonces, tenemos una mirada más 360. ¿Y cuál es el error más común que ves hoy en cuanto al sueño infantil? Perder la paciencia, querer que tu hijo duerma en la cuna sí o sí, e insistir. Después, algo que aparece es que tiene que ver con algo más emocional y los padres no nos pasa, porque a mí también me pasó como madre, sabiendo sobre sueño. Yo me despertaba 14 veces por noche. Yo tenía un celular que si hacías así, hacías captura de pantalla. Entonces cada vez que me despertaba, hacía así. Cada vez. Y un día conté y eran 14 capturas de pantalla. ¿Pero por qué? Porque justo mi hijo en ese momento estaba transitando una angustia, la angustia de depresión, que es la angustia del 8º mes, bueno, que es la típica angustia que toda madre se vuelve loca porque llora todo el tiempo, quiere estar siempre con mamá. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí aumentan los despertares nocturnos. Entonces, mi hijo se despierta cada hora, ¿no? Y el error más común de todo padre es querer solucionar eso, porque quiero dormir. O muchas veces creer que, por ejemplo, colechar hasta los 7 años no le hace mal al niño. Eso es una creencia muy usual, ¿no? Bueno, está la línea más de poricultoras que trabajan lactancia, que no son psicólogos. Bueno, hay psicólogos también. Sí. Yo en mi equipo tenemos los que trabajan lactancia, son psicólogos psicoanalistas. Pero aparece toda esta línea de lactancia, que son poricultoras que capaz no estudian psicología, entonces dicen, bueno, o sea, somos animales, con razón. Entonces, la manada duerme con sus padres. Los niños también pueden dormir con sus padres hasta cuanto quieran. No, en la etapa del complejo de Edipo, ¿sí? Donde es un proceso muy importante, no da que ese niño duerma con mamá y papá, entre mamá y papá. Cuando mamá y papá no tienen relaciones sexuales hace 4 años porque no se pueden encontrar, no es saludable que ese niño duerma entre mamá y papá. Capaz ahí la pregunta, quizás otra rama diría, pero ese niño lo necesita. Nosotros los psicoanalistas nos preguntamos, ¿qué es lo que está tapando ese entre mamá y papá? ¿Por qué ese niño está entre mamá y papá? Nosotros abrimos interrogantes, los psicoanalistas somos así, pero abrimos interrogantes para profundizar, no damos nada por hecho, ¿no? Entonces siempre desde una rama psicoanalítica siempre vas a encontrar más respuestas. Y porque no cerramos y resolvemos, no, claro. Abrimos y preguntamos, porque a veces la respuesta está más adentro, donde no queremos ir, esto que decías, no queremos revisar nuestra infancia porque nos duele. ¿A quién no le duele su infancia? A todos nos duele un poquito. Y hace un rato hablabas de los berrinches, los caprichos. Sí. Hay gente que los considera una forma de manipulación. ¿Puede ser una forma de manipulación o es una forma del niño de expresar algo que todavía no tiene las palabras para expresar? La teoría de la mente, que es la capacidad del niño de generar representaciones de las representaciones del otro, aparece a los 5 años en adelante. Con lo cual, hasta los 5 los berrinches no manipulan a nadie. No existe la manipulación en la mente del niño. Olvídate. Por más que vos digas, me está tomando el tiempo, me está manipulando, eso es infancia reprimida. No tienen esa capacidad los niños menores de 5 años. No. Entonces, si vos crees que tu hijo, porque hace un berrinche, se está manipulando, mi recomendación es que vayas a terapia a revisar qué te pasa a vos con tu propia infancia. Porque eso viene de tu infancia.
inconscientemente. Porque los niños no tienen la inteligencia emocional desarrollada. Entonces, los berrinches en realidad es una mala gestión emocional, ¿no? Es pasar a la acción una emoción que no puede gestionar. Y los niños, la inteligencia emocional se construye si nosotros los padres estamos ahí gestionando. En psicoanálisis se llama holding, handing, reverie. Son funciones maternas y paternas. Winnicott la llamaba más como funciones maternas, pero yo le digo paternas también porque hoy el padre está y tiene que estar. Que tienen que ver con sostener, con devolver, con gestionar, gestionar en el sentido de gestionar las emociones. Un niño pequeño, como no puede regular su frustración, porque la tolerancia a la frustración no la tiene construida, ¿cómo toleras la frustración? Frustrándote tantas veces que finalmente en la práctica lo aprendiste. ¿Cómo aprendes a esperar? Esperando. Entonces, se aprende, Bion lo dice, a través de la experiencia. Él tiene un libro que dice aprender de la experiencia. Aprendemos, registramos, experimentando. No porque alguien te lo diga. Experimentando. O sea, yo si voy a andar en patín, yo ando mucho en rollers. Cuando empecé a andar en rollers, a mí me dieron la técnica, yo me subí los rollers y me caí. Recién aprendí a andar en rollers después de muchas andadas y muchas caídas. Cuando lo experimenté, lo incorporé. Entonces, hay que dejar que los chicos transiten esas emociones y nosotros tenemos que gestionar esas emociones. Pero el niño va a hacer un berrinche. Pero el berrinche es, estoy angustiado y no sé qué hacer con esto. Así que pasa a la acción. Los adultos también hacemos berrinches. Muchas veces, te pongo un ejemplo, me peleé con mi marido me dijo algo y yo le grité un montón. Terminé discutiendo y le dije cosas que al final le resultaron dolorosas y yo, después me arrepentí. Eso es falta de control de los impulsos y es falta de gestión emocional. No hay buena comunicación. Pasé a la acción. Eso podría ser un berrinche, tranquilamente, porque a nivel concepto el berrinche es eso, es expresar conductualmente algo que no puedo gestionar. ¿No? Llegaste tarde por tercera vez y empiezo a gritar, no, será posible. O por ejemplo, en esta casa nadie hace nada, siempre soy yo la que lava los platos, nadie hace la cama. Eso son berrinches, es una mala gestión, ¿no? Entonces, a veces los adultos hacemos más berrinches que los niños. Ahora, después de los 5 años, los niños empiezan a jugar con los límites. ¿Sí? Es la típica que el nene te hace así y te mira y te dice, lo voy a tirar, y te está mirando y vos decís, me está probando. Pero no es manipulación. Y además, también manipulación tiene como una connotación muy negativa. Sí. ¿Viste? Todos manipulamos. Cuando estás cocinando manipulas alimentos. En las conversaciones también manipulás cuando vos querés ir hacia un punto que el otro no está entendiendo que hay que ir para ese punto, ¿no? Vos ahora estás manipulando esta charla. Entonces, el niño no te hace nada. El niño es niño. El niño no viene a hacerle daño a los padres. El niño nace y quiere ser querido y mirado por sus padres. Es lo que más anhela, es lo que necesitamos en la infancia. No quiere manipular a nadie, al contrario, lo que quiere es que lo amen tal cual es. Y esto de la importancia de los límites. ¿Cómo se hace para poner límites sin caer ni en la permisividad ni en el autoritarismo? Con la práctica, ¿no? Ante todo, no hay manual, es probar, es ver, así no, de acá no, esto me pasé, o esto estuvo de más, o sea, esto no funciona, pruebo otro modo. Leyendo también, adquiriendo recursos, muchas veces haciendo consultas, ¿sí? Se llaman consultorías de orientación a padres. Si es psicoanalista, mejor, sí. Yo siempre voy a recomendar psicoanalista, pero no importa, psicólogos, hace una consulta si vos tenés dudas. La construcción del psiquismo es lograr una estructura psíquica que se logra y se cierra a los 5 años aproximadamente. En el psiquismo no hay tiempo. El tiempo no existe para el psiquismo, entonces es aproximado. Por eso hablamos de etapas, oral, anal, porque no hablamos de edades. Pero a veces ponemos edad para que los padres entiendan. Pero la construcción del psiquismo se construye entre muchas otras variables con orden. Por eso es tan importante la rutina, la dinámica familiar, la rutina, los hábitos, la construcción de hábitos, el sostén de las emociones, que significa ordenar las emociones. Ok, estás enojado, esto es enojo. El enojo se siente así. Te dan ganas de esto, este es el motivo. Vamos a decirle enojo. El enojo es enojo. Es normal, todos nos enojamos. Eso es ordenar.
porque si no el nene se desborda. Eso también es límite. Límite es cuando vamos a trabajar el control de esfínteres. Bueno, tenés que ir al baño, hacer pipí en el baño, cerrar la puerta. Es un espacio íntimo. Cuando descolechamos, esta es tu cama, es tu pertenencia. Y este es tu espacio íntimo, eso es límite. Entonces, en lo social también, ¿no? Digamos, si vos le haces esto a tu amigo, él posiblemente se ponga triste. Mirá, ¿viste? Se puso triste. ¿Querés que vayamos a reparar, a levantarlo si lo empujaste, a pedirle disculpas? Es eso, es contarle cómo es la vida. Y todo eso es límite. Después hay un montón de patologías, por ejemplo, el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que digamos, es una infancia donde no hubieron límites. Los límites te ordenan. Vos vas por una carretera, necesitas el cartel, la línea, te van direccionando. Cuando vos sabés por dónde vas, estás mucho más calmo, hay menos incertidumbre, sí. Sentís que tenés más control, sabés hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo acá llegué, ustedes me guiaron. Sí, me dijeron, puedes dejar la cartera acá, toma asiento, querés un vaso de agua. Ustedes me contaron más o menos de lo que íbamos a hablar. Yo no vine acá y dije, ay, bueno, ni idea, yo me siento, no, ni sé dónde me voy a sentar. No, todo eso es límite. ¿Y por qué es importante el límite? Porque el límite es clave para una construcción psíquica saludable. Estamos hablando de neurosis, por ejemplo, porque si no tenemos otras estructuras psíquicas que son psicosis, bueno, bipolaridad, trastornos, ¿no? Dependiendo también si es de qué teoría, ¿no? También el nombre que se le pone. Pero para los psicólogos, psicoanalistas es neurosis obsesiva, neurosis histérica, neurosis fóbica, ¿no? Digo, depresión, bipolaridad. Esas se llaman estructuras psíquicas. Y hay algunas que tienen mucho padecimiento, ¿no? Entonces, lo más saludable dentro de todo, que tampoco es del todo saludable, porque no hay nadie 100% saludable, es la neurosis, ¿no? Que tiene los patos bien afilados, bien alineados, ¿no? Como el límite bien construido hasta acá, ¿no? Si la maestra, el otro día mi hijo vino y me dijo la maestra que no puedo llevar esta campera. Perfecto, sí. Vamos a comprar la campera azul, porque se iba con una azul y negra, y tenía que ser azul. Eso es un límite. Inmediatamente fuimos a comprar la campera y al otro día que fue al colegio le dijo, muy bien, Bruni, muy bien, ¿no? Entonces yo no me quedé con eso. Le dije, ¿vos sabés por qué te dijo muy bien? Porque ella te puso un límite. Ella te dijo, así no podés venir al colegio. Porque en el colegio hay normas. Entonces vamos a comprar la campera azul que vos tenés que llevar, ¿no? Entonces, la posibilidad del límite lo puedes hacer, es en lo cotidiano, ¿viste? Y eso te permite construir una estructura psíquica saludable. Y la misma figura que es la contención del niño, ¿puede ser también la figura de autoridad, como la figura de ley? ¿O se suele separar eso? ¿O es mejor que esté separado? Debe estar integrado. No es autoritarismo, es construcción de la autoridad. La construcción de la autoridad lo que sostiene es la simetría de roles. Es decir, vos sos un niño con un desarrollo psicoemocional lábil, en desarrollo. Sí, tenés un psiquismo muy lábil, hay facultades facultades psíquicas, habilidades cognitivas, sociales, hay un montón de cuestiones que no están construidas y además tenés 5, 10, 15 años de vida. Yo tengo 50, ponele, ¿no? Entonces, digamos, hay una diferencia que es indiscutible. Eso es asimetría. Yo estoy para cuidarte. Yo no me voy a violentar con vos, ¿no? Eso es sostener la asimetría. Si mi hijo está angustiado y hace un berrinche y yo le grito, somos dos niños gritando, ¿no? Entonces, por eso digo que es tan importante hacer terapia, revisarse, porque yo no me permitiría nunca, no sé, estar un mes angustiada todos los días, porque yo sé eso que le genera malestar a mi hijo. Entonces, no es que me voy a sacar la angustia de un día para el otro, pero voy a ir a terapia a ver qué me está pasando, porque yo quiero mejorar por mí, quiero mejorar por mi familia y quiero que mi hijo tenga una madre emocionalmente medianamente estable. Nunca es, Winnicott dice, madre suficientemente buena, no perfecta, ¿no? Entonces, digo, la culpa que sentimos las madres es natural. La contradicción en las emociones es natural. Estar agotadas es natural. Nada justifica la violencia. Sí lo explica, pero no lo justifica. Entonces, sí somos autoridad construida con respeto, ¿sí? Mira, el psiquismo tiene una parte que tiene que ver con el ello, sí, que es deseo, 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 y con el super yo que te dice, bueno, esto lo deseas, pero no corresponde. Quiero una, no sé, quiero una orange, iba a decir, una naranja.
Bueno, paso por la verdulería y me agarro una naranja y me voy. Eso lo dice el ello. Y el super yo dice, no, momento, la tenés que pagar. ¿Sí? Entonces, no te la podés robar. Entonces, siempre hay una puja entre el ello y el super yo. Y los padres somos eso. Decías el chocolate, yo te entiendo, pero vos ayer te comiste uno. Y anoche tenías dolor de panza, hay que cuidar tu panza. Entonces, hoy el chocolate no. Ahí tenemos autoridad, construcción del deseo, respeto por el deseo del otro, validación incluso, límite, orden, asimetría. Y acá tranquilamente te estoy diciendo no. Ahora tu hijo puede hacer un berrinche y decirte, ¿por qué? Yo te entiendo, pero no, y te estoy cuidando, y es un no. Pero cuando vos decís no, porque el límite tiene dos caras, el no y el sostén. Cuando vos decís no, le decís no al deseo. Obviamente va a aflorar angustia, malestar, enojo, frustración. Entonces, cuando vos le decís que no a tu hijo, sabe que tenés que ver qué recurso meter ahí como para gestionar las emociones de tus hijos. No tener miedo a eso, porque tu hijo no se puede desmadrar tanto. Si tu hijo hoy está súper desmadrado y descontrolado en cuanto a la angustia, malestar, enojo y demás, es porque ya venís acumulando falta de límite de hace años. Y hoy es el resultado de lo que no se construyó. Porque los límites, una vez que se construyen, se introyectan. Y después el límite es interno. No necesito que el verdulero me diga, devolveme la naranja. Yo ya no la voy a robar. Sí. Internamente lo tengo en mí. Es decir, yo ya sé que si estoy enojada con mi marido, no le voy a gritar, no le voy a sacar eso doloroso para herirlo. Porque el límite yo ya lo tengo construido. No necesito hacerlo y que mi marido me diga, me lastimaste con esto que me dijiste. Ahora, cuando el límite no está construido internamente, siempre tiene que venir de afuera, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece la ley y un montón de cuestiones, adicciones, ahí hablemos de drogas, de no cuidado en el embarazo, de transmisión de enfermedades, consumo de alcohol en exceso y patologías de corte, que son las patologías donde las personas se cortan el límite, que es la piel, que es el límite entre el afuera y el adentro, y la patología de corte tiene mucho que ver con eso, con el no límite, ¿sí? Es un mundillo. Pero yo siempre digo que los padres tienen que, primero y ante todo, revisar su infancia, es clave. O sea, si tenés un hijo, debería ser ley tener que revisar tu propia infancia, creo yo. O por lo menos tener un acompañamiento y una guía. Y segundo, pensarlo más desde lo intuitivo también, ¿viste? Porque a veces escuchamos o leemos mucho en Instagram o en redes, tenemos tanta información que no sabemos si hacer lo que dice la licenciada tal o el licenciado tal. Entonces, o la mamá que cuenta su historia en Instagram, ¿no? Entonces ahí hay que tener como mucho eje e ir al recurso matriculado, siempre para mí, siempre, o a libros, más que nada. Esto de las redes sociales, ¿crees que ayuda a las madres a maternar o que le pone más exigencias? Las dos cosas. Ayuda siempre va a depender de qué tanto, ¿no? Vos consumís. Si estás scrolleando todo el día o toda la noche, te quedas hasta las 2 de la mañana consumiendo, sin procesar lo que estás leyendo, sin cuestionarlo. Bueno, a ver, ¿esto a mí me servirá? ¿En qué lo puedo aplicar? No estoy muy de acuerdo. Dejo de seguir esta cuenta. Si vos no lo haces así, obvio que va a ser dañino, porque va a ser toda una compulsión de incorporación de información no revisada, donde vos no frenás y decís, bueno, ¿viste cuando vos estás estudiando y decís, a ver, pasás la hoja atrás, volvés a leer el texto y seguís y decís, ahora sí entendí? Sí. Todo proceso es así, tiene retrocesos, tiene detenimientos, tiene sus fluctuaciones. Entonces, adquirir información siempre hay que pensar en la fuente, siempre hay que pensar en qué cantidad de información. No mucha diversidad, también ir como más por una línea, elegir, ¿sí? ¿Qué y con quién? Y sí, obvio que ayuda un montón. Yo en mis redes soy muy profesional y muy consciente de lo que digo. Por más que yo, por ejemplo, digo a los 7 años no hay que colechar. Las madres me odian. Pero bueno, nada, yo estoy transmitiendo teoría y eso es teoría, yo no lo inventé. Entonces, bueno, ódienme. No, pero cuando llegan al consultorio lo hacen, porque cuando les explico por qué y todas las consecuencias con teoría y hasta les doy autores y libros para que lean, entonces dicen, wow, sí, es súper coherente lo que me estás diciendo, ¿no? Entonces por eso digo, como
hay que ver dónde estás leyendo. Pero sí, ayudan y también te pueden confundir mucho. Y recién mencionabas las adicciones y no quiero dejar pasar algo que mencionaste, que es la importancia de dejar que un chico se frustre, que un chico se angustie y que aprenda cómo a gestionar esas emociones, ¿no? Porque por ahí después sale al mundo real que no tiene a la madre todos los días para ayudar con un colchón abajo y bueno, y termina por ahí teniendo problemas de adicciones. Sí. Bueno, las adicciones es sin quizás ponerle el nombre adicción, ¿no? Pero toda conducta que tenga una compulsión y una repetición es algo que no puedes controlar. Quizás no hablemos de adicción al alcohol o adicción a las drogas, que funciona más o menos igual, pero vamos a algo más simple, comprar. Algo que está mucho más en auge y que encima involucra a los niños, que cuando un niño se angustia, bueno, vamos a comprar, o bueno, poner la pantalla, o bueno, el dulce, el azúcar, ¿no? Porque como tenemos miedo a gestionar las emociones, no sabemos cómo hacerlo, ellos se desbordan, nosotros nos desbordamos, el chocolate, listo, ya está, ya no se angustió más. Y sí, obvio, porque el dulce tapa la angustia. Si vos estás angustiado, te comes un chocolate, te sentís mejor. Hay toda una cuestión psiconeuronal que hace que vos te sientas mejor, ¿no? Pero digamos que la idea de las adicciones es una crianza, es el resultado de una crianza donde no hubo límite, porque vos estás consumiendo repetidamente y compulsivamente, no hay límite, no hay registro ni control de los impulsos, hay muy mala gestión emocional, hay poco recurso para tolerar el dolor, la angustia, el vacío existencial. Todos sentimos angustia, todos sentimos vacío. Gracias a que tenemos un vacío, que en psicoanálisis desde Lacan le decimos falta, la falta te hace crear. Puedes decir, uy, me falta algo, bueno, me creo un proyecto. Si no esperamos, como dice Sartre, la muerte, ¿no? Digo, la vida es eso que transcurre entre el nacimiento y la muerte. Y en esa vida nos vamos generando proyectos y nos inventamos nuestro propio sentido de lo que para mí es la vida. Eso nos permite estar más o menos estable, sin tanta angustia, sin sentir el vacío nodal de todo ser humano y sin esperar la muerte así, ¿no? Entonces, cuando no hay, por eso hay que enseñarle a nuestros hijos a que no todo lo pueden lograr, que no son omnipotentes, que hay falta y que a veces hay que sostener la falta. No sé, quiero, construir una escuela. No puedo ahora. Y más adelante, y bueno, quizás sí, quizás no, quizás nunca. Eso es falta, ¿no? Y bueno, no, hoy el caramelo no. No, pero a mí me falta. No, hoy el caramelo no, ¿no? Digo, es eso. No hay un papá presente. No hay un papá presente. Es falta. Entonces, siempre van a haber faltas. Hay que enseñar a nuestros hijos a que eso es así, que lo tienen que transitar y dejar que lo transiten acompañándolos. Siempre, nunca anda a pensar a tu habitación. Para nada, eso también es violencia porque es pedirle que procese algo que solo no puede procesar. Entonces, todo eso genera tapar. ¿Y cómo tapo? No sé, me gasto no sé cuánta plata, no sé, tengo deudas en tarjetas de crédito, consumo mucho alcohol, consumo drogas, no sé, fumo marihuana todos los días, ¿no? Como digo, o tomo alcohol día por medio, ¿no? Como digo, cosas que no son sanas en exceso, compulsivamente y repetidamente sin freno. Eso es una adicción. Sí, puede también, las adicciones no es adicción al alcohol y a las drogas, ¿no? Digo, vos es podés, más amplio, sí. Sí, es amplio. O sea, todo lo que te genere que no podés controlar y que además eso te genera mucho malestar y más vacío del que quizás tenías en un momento. Porque a veces el vacío no es tan pesado o se siente muy pesado, pero tiene fácil resolución con una buena terapia, un buen acompañamiento. Entonces, al no haber recursos y miedo, lo tapo, ¿no? Y Débora, para ir cerrando, te llevo a tu propia vida, a tu vida personal. Sí. ¿Se te ocurre cuál fue el mejor consejo que te dieron? Ya sea en cuanto a maternidad o en cuanto a tu vida en general, profesional, lo que sea, un consejo que te haya quedado. Bueno, mi psicóloga siempre que yo quiero algo, que quiero quedar, me dice, la falta, y ya ahí me cerró la boca. Eso es una intervención que siempre me hace, bueno, la falta. Como ahí ya no hay nada más que hacer. Y eso lo aprendí mucho en mi terapia y con la maternidad. Y me sirvió también porque yo soy
yo tengo muchos proyectos, siempre hago, me aburro, cambio los muebles del lugar, como siempre trato de estar en movimiento, ¿no? Entonces, claro, mi psicóloga me hace esa intervención y yo ahí me quedo y digo, ok, acá lo único que queda es aceptación. Y me parece que es eso, bueno, tengo que aceptar, esto me angustia, bueno, pero entonces me angustio, me cuido, voy a caminar por el parque, ¿no? Me miro una serie, me quedo acurrucada en casa llorando con 3 papeles higiénicos, no sé, con una película que me haga llorar mucho y habito mi falta y mi angustia. Eso es algo que aprendí en carne propia, digo, en la maternidad. Después, las contradicciones constantes de la vida, no solo de la maternidad. Eso lo aprendí mucho charlando con mi marido. Sí, pero no, me gusta, pero no me gusta, quiero, pero no quiero, me encanta, pero me frustra. Como, bueno, las dos cosas, me encanta y me frustra también el y, sacar el pero. ¿Viste? Ponemos mucho pero, sacar el y. Sí, aceptar la contradicción. Totalmente, sí. Y después aprendo mucho de mis amigas. Tengo amigas muy sabias que a mí me gusta cuando me responden, listo, ya está, es eso. O sea, te la tenés que bancar. No, acá no hay solución, lo tenés que transitar. Yo creo que eso aprendí mucho en la maternidad de la gente que tengo muy pocos amigos. Mis amigos son 5 o 6. Después tengo muchos conocidos, pero esos 5 o 6 amigos son los que yo les permito entrar a mi vida. Eso es otra de las cosas que aprendí, la amistad. Por ejemplo, tuve una experiencia de durante un año hacerme muy amiga, por ejemplo, de una mamá que finalmente terminó siendo un vínculo que me generó muchísimo dolor, y eso fue una gran enseñanza para mí, y es elegir bien qué vínculos, a quién le quiero dar mi tiempo, con quién quiero compartir mi tiempo, ¿no? Que quieras estar conmigo no significa que yo quiera estarlo, ¿no? Y también esto de las amistades, entender que cuando sos madre, hay amistades que se van, ¿no? Eso también lo aprendí en estos 7 años. Hay amistades que se van y hay que dejarlos ir porque no son en ese momento. Fueron, pero no son, y vienen otros, ¿no? El no juzgar, bueno, está bien, si vos lo ves así, no dar consejos, no doy consejos. O sea, no, si no me piden, no doy. De hecho, cuando alguien me pide consejo, digo, ay, no, ¿y qué le digo? No, ni en pedo doy consejo. Porque mirá si no le gusta mi consejo y se enoja. O sea, y además, ¿qué derecho tengo yo a darle un consejo? Ahora, si vos querés que yo te diga algo puntualmente como profesional, agendamos una sesión en Encuadre y por más que seas una mamá del jardín, lo charlamos. Pero no doy consejos a nadie. Yo antes daba miles y miles de consejos a todas mis amigas. No doy más consejos. Con la maternidad dar consejos es muy riesgoso realmente, porque cada uno vive su maternidad a su modo. Y te pregunto, si te encontraras con la Débora de 7 años, ¿qué le dirías? Pobrecita. Pobrecita. Yo sufrí mucho en mi infancia. No tuve una infancia llena de amor y dulzura. De hecho, me dedico a esto justamente todos. O sea, si vos le preguntás al pediatra, porque es pediatra, no es pediatra porque le gusta. No. O sea, todos los que nos dedicamos a algo, la carrera, uno le elige porque, por ejemplo, yo diseño de modas, lo elijo porque yo me encanta producir, generar producciones de mezclas de estilos, y yo ahí sublimo mucho. Eso es sublimación, es una vía positiva de expresión, ¿no? Emocional. Entonces todos buscamos la carrera que permite sanar un poco nuestras heridas o recursos que nos permiten vivir más saludablemente. Yo a mi niña de 7 años le diría que va a estar todo bien, que vas a lograr todo lo que vos querías, mucho de lo que querías, y lo que ni pensaste también, porque la verdad es que estoy hoy en un lugar en el que nunca pensé que iba a estar, y siento que logré mucho más, no solo de lo que yo me creí que podía lograr, sino de lo que me han dicho. Y me han dicho que podía lograr tan poco que me lo creí. Pero después me demostré a mí misma que puedo lograr mucho de lo que quiero. Así que le diría eso, tranqui. No te creas tanto lo que te dicen. Y ahora sí, ya para cerrar, ¿qué le dirías a esa mamá o ese papá que está desbordado, angustiado, que siente que no llega con todo? Me odian por decir esto, pero hace terapia. Yo le digo eso. Bueno, la terapia no es tan de fácil acceso, ¿no? Pero yo le diría, tranqui. Es normal. La experiencia es muy abrumadora. Revisemos un poco a ver qué te está pasando a vos con todo esto, qué estás sintiendo,
cuáles son las áreas empezar a buscar, ¿no? ¿Cuáles son las áreas de tu vida en las que vos sentís que estás desbordada? Porque este desborde es un desborde, está de por fuera del límite, ¿entendés? O sea, se pasó del límite, no hay límite ahí. Entonces, significa que hubieron varias cuestiones en varios aspectos de tu vida que no estuvieron bien gestionadas. Quizás cediste mucho, quizás no te animaste a hacer ciertas cosas, quizás estás viviendo la maternidad con mucha culpa, quizás no deseabas a tu hijo, que eso es muy normal. Puede ser que no te banques a tu hijo, que vos digas, no lo quiero ni ver. Y bueno, sí, eso también pasa un montón. Por más que lo ames, ¿sí? Son momentos. Entonces, revisa. Y revisar, no revisás con amigos, ¿eh? Igualmente tener tribu es la base, o sea, tenés que tener tribu. Hablar con una amiga que te dice, ay amiga, tal cual me pasó, tal cual. ¿Y vos qué hiciste? Ay no, tal cual, no me quiero... Bueno, eso, ¿viste? Vos decís, ay, estamos hablando de lo mismo. Eso me parece súper importante, pero ante todo es calma, tranquilidad y tratar de priorizarnos, porque es como en el avión, ¿no? Te estás por... Primero te pones vos el oxígeno y después se lo pones a tu hijo, porque si vos te morís, no llegás a salvar a tu hijo, ¿no? Entonces, no es que tenemos que ser recontra felices, pero bueno, no sé, anda a caminar al parque, léete un libro, listo, hace algo, ¿no? De eso, algo para vos, para no sentir que te dejaste, que sos el último orejón del tarro, ¿no? Porque eso va a generar más angustia. Muchísimas gracias, Débora. Un placer. Gracias a vos.